Señores, vaya vídeo el que tenemos hoy, un vídeo que probablemente dé mucho que hablar porque siguen saliendo filtraciones a la luz, sigue saliendo información. Todavía queda bastante tiempo, pero PlayStation 6 y sobre todo Xbox Series X están en el ojo del huracán. En el vídeo de hoy te traigo la última hora, toda la actualidad, todas las novedades de las filtraciones del filtrador de moda en lo que a hardware y próxima generación se refiere, que es More Love is Dead. Tenemos que hablar de PlayStation 6, de Xbox Series X y de sus diferencias de potencia. ¿Cuánto? Cuantitativamente, ¿cuánto más potente va a ser Xbox Series X que PlayStation 6? ¿Y cuánto, cuantitativamente, va a valer más Xbox Series X que PlayStation 6? Y hablaremos de la demanda de PlayStation en el Reino Unido, donde se le reclaman más de 2.000 millones de libras por el monopolio y por abusar de los consumidores en Reino Unido. Así que vamos a explicar la demanda, que ya ha empezado, bueno, ya no explicamos la demanda, ya ha empezado el juicio y os voy a explicar qué está pasando con esta demanda y sobre todo cómo puede acabar este tema. Así que poneros cómodos, pero antes de empezar, estamos sorteando 5 copias de Crimson Desert en este canal. Las 5 copias han sido porque estáis llegando en los vídeos a los 800 likes y como siempre os digo, no hagáis que me arrepienta y dadle al like para volver a llegar a 800. Sé que podéis, así que señores, machaquen el botón de like. Recordad que para participar en el sorteo de las 5 copias tenéis que estar suscritos al canal y escribir en los comentarios en cada uno de los vídeos que vamos publicando la palabra participo. Esto no es obligatorio, pero por cada más participos que pongáis, más participaciones extra obtenéis en el sorteo, más boletos. Esto va por boletos, estando suscrito tienes un boleto y por cada participo en cada vídeo es un boleto, otro boleto, otro boleto, otro boleto. Los contabilizamos todos y el día 20 de marzo damos los ganadores. Así que señores, pónganse cómodos porque tenemos otro videazo espectacular, increíble, con la última hora, con todas las novedades de Xbox Series X y de PlayStation 6, como siempre en la casa del Fake Insider. Y señores, ojo porque vamos a hablar de uno de los peores secretos guardados de esta industria. Vamos a hablar de Fallout 3 porque ya sabéis que hay un remaster en desarrollo. Esto es ampliamente conocido, ya no solo por los papeles que se filtraron durante el juicio de la FTC en el caso de Microsoft y Activision Blizzard, donde aparecía Fallout 3 Remaster, sino incluso mucho antes. No sé si os acordáis incluso de aquella filtración de los servidores de Nvidia GeForce Now de hace unos años, aquella lista infinita de juegos internos donde también aparecía Fallout 3 Remaster. Muchos en su día sí pensaron que estos eran proyectos cancelados, pero el tiempo le ha ido dando la razón a esa base de datos. No voy a decir juego por juego, pero prácticamente no sé si un 70, un 80 o incluso un 90% de los juegos que aparecieron en esa base de datos existen. También sabemos que Bethesda está remasterizando sus clásicos. De hecho, pues sorprendía mucho sacando de la chistera esa reciente edición moderna del Oblivion Remaster, demostrando pues eso, que le han cogido el gusto a esto de revitalizar sus joyas de la corona con gráficos modernos. Se ha hablado ampliamente, hemos tenido muchísimos vídeos en los que hemos hablado de este Fallout 3 Remaster, pero hoy tenemos una nueva filtración bastante extraña, o al menos no me la imaginaba así, porque este videojuego ya sabemos que está en desarrollo, pero la gente de McFarlane Toys han tenido una especie de desliz en sus listas de inventario interno. Para los que seáis un poquito más casuales y no estáis tan metidos en el mundillo del coleccionismo, McFarlane Toys es una empresa famosísima que hace pues unas figuras articuladas bastante chulas en general, basadas pues en videojuegos, en películas y en otros elementos de la cultura pop, del deporte, no sé si hacen también, de la NBA sí que creo que había, por ejemplo, no sé si de la WWE también había figuras. Pues bien, en una de sus nuevas listas de productos para tiendas han aparecido registrados literalmente esto que estaréis viendo en pantalla: Elite Edition 7 in Fallout 3 Remastered, número 13, T45B, Nuka-Cola. Señores, no pone Fallout 3 a secas, no pone Fallout TV Show, sino que pone con todas las letras Fallout 3 Remaster. Sabemos perfectamente que McFarlane es socia oficial y ya lleva tiempo haciendo figuras de la saga. Han sacado, por ejemplo, una figura brutal de la sermoarmadura T60 de Fallout 76, también sacaron una colección de los 3 personajes principales de la serie de Fallout de Amazon y creo que esto es una prueba más que contundente de que Bethesda está preparando el terreno no solo para desarrollar este Fallout 3 Remaster, sino para un anuncio inminente. Un anuncio que, como sabemos, tiene todo el sentido del mundo porque ya sabemos que el bombazo absoluto que ha sido esta serie de Fallout en Amazon Prime, y siempre he dicho que Microsoft se están tirando de los pelos por no haber rentabilizado y capitalizado mejor el éxito de esa serie lanzando más productos gaming de Fallout, más allá de esa Fallout 4 Anniversary Edition, que la verdad es que prefiero correr un tupido velo alrededor de ella, y ahora pues el reciente lanzamiento de esa Anniversary Edition en Nintendo Switch 2. Pero como digo, imaginaros lo que hubiese vendido un Fallout 3 Remaster o un Fallout New Vegas Remaster, Fallout New Vegas sobre todo coincidiendo con la temática de la temporada 2, imaginaros lo que hubiese vendido esta Navidad, en diciembre o incluso en enero, un Fallout New Vegas Remaster con la temporada 2 de la serie de Fallout. Imaginaros
Imaginaros cuando fue el pelotazo de la temporada 1 que hubiesen lanzado un Fallout 3 Remaster. ¿Cuánto hubiesen vendido? ¿Cuánto dinero hubiesen generado? Pues no me lo quiero ni imaginar. Pero sabemos perfectamente que hubiese vendido muy bien porque los juegos clásicos de Fallout, cuando salió la serie, reventaron las listas de ventas de la noche a la mañana. Hasta el punto que, ya os digo, Xbox dominó también por completo los rankings en la mismísima tienda de PlayStation durante la serie de Fallout, y no por el Project Latitude, sino vendiendo Fallout 4, vendiendo Fallout 3 y vendiendo incluso Fallout 76. Así que hubiese sido una jugada redonda. Igualmente, este Fallout 3 podría estar muy cerca. No tenemos ningún anuncio oficial. Tenemos, como os he dicho, filtración de Nvidia GeForce Now. Tenemos filtración de los papeles de Activision, Blizzard y Microsoft en su compra cuando pasó a tocar el follón de la FTC. Y ahora tenemos esto de McFarlane Toys. No hay prenda oficial, no han soltado prenda de manera oficial desde Bethesda, pero sabemos que el Tito Todd Howard dejó caer hace poco que sus equipos están trabajando en múltiples proyectos de Fallout, además del lejanísimo Fallout 5, que por cierto ya sabéis que confirmaron que comparte universo y línea temporal con la serie. Así que yo, por si acaso, no quiero tirar las campanas al vuelo, pero hay que ir preparando el traje del Refugio 101 porque todo apunta a que volvemos a Yermo Capital con gráficos actualizados, texturas en alta resolución y cocemos los dedos sin ese filtro verde radiactivo que lo cubría absolutamente todo en el original. En fin, ¿qué me decís vosotros, gente? ¿Creéis que sale pronto este Fallout 3 Remaster? Porque me ha sorprendido mucho que la filtración provenga de donde provenga, donde os he dicho, McFarlane Toys. Puede ser que lo tengamos pronto, la verdad es que a mí me encantaría. Ya sabéis que los rumores de Nate the Hate apuntaban a que no estaba tan cerca, pero ojalá que sí, ojalá que veamos por fin este Fallout 3 Remaster, que llegue, porque tengo muchísima ganas de volver a visitar el Yermo, en este caso Yermo Capital, Fallout 3, que es, pues ya sabéis, que un clásico temporal adaptado a los tiempos que corre, en fin, tiene que ser una completa maravilla. Y señores, ahora entramos en un terreno del salseo del bueno, un salseo que evidentemente no va a acabar ahora, sino que prácticamente nos va a estar copando la actualidad de aquí a finales de 2027, y es la próxima generación de consolas, y más aún pensando en los precios y en la potencia y la diferencia de potencia de las mismas. Sí, tal vez volvemos a esa época de PlayStation 5 y Series X, y la verdad es que te lo voy adelantando, la cosa está bastante similar. Y sí, sé que muchos evidentemente todavía le estáis sacando jugo a vuestra PlayStation 5, a vuestra PlayStation 5 Pro, a vuestra Series X o a vuestro Series S, pero aún así, como siempre os digo, la maquinaria de la industria no para, chicos, esto no se para nunca, y ya tenemos sobre la mesa nuevos detalles muy jugosos de la PlayStation 6 y también de esta nueva apuesta más misteriosa y más curiosa y más diferente, más disruptiva, podríamos decir, de Microsoft, que es esa Project Helix. Pues bueno, toda esta información que te voy a traer hoy viene de nuevo de More Law is Dead, que básicamente está siendo, por así decirlo, el faro, la cuenta, el canal de YouTube que nos está dando todos los detalles de la próxima generación, y es un chico que tiene muy buenos contactos en las cadenas de montaje, así como también en las fábricas de chips, ¿ok? Pues bueno, vamos a desgranar esto con calma porque la guerra que viene no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora, si estáis bastante puestos, y olvidaros, pues ya sabéis, de las consolas clónicas peleando por lo mismo. Vamos a empezar, y creo que es en lo que quería pararme sobre todo, en tema de la fuerza bruta, el músculo y los números, porque para que nos entendamos y sin entrar en tecnicismos aburridos, imaginaros que el chip gráfico de una consola es el motor de un coche. Bien, pues las unidades de cómputo, lo que ya solemos llamar CUs, son los cilindros de ese motor. Cuantos más tengas, más gasolina puedes quemar y más fuerza de arrastre tienes. Según los datos filtrados por este More Law is Dead, Microsoft ha decidido que su Project Helix sea un auténtico camión de mercancías, porque estaríamos hablando de un chip de 68 unidades de cómputo. Ya sabemos además, lo hemos traído aquí, que Sony va a ser un poquito más contenida y la PlayStation 6 va a rondar de las 52 a las 54 unidades de cómputo. Si cogemos la calculadora, esto significa que la nueva Xbox tendría aproximadamente un 31%, y volviendo a la analogía de los coches, un 31% más de cilindros que la PlayStation 6. Por tanto, sobre el papel ya tenemos más que claro que Microsoft volvería a llevarse la medalla del hardware más grande, como hizo en esa competencia entre PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero aquí hay que frenar un momento porque viene un dato vital que mucha gente está pasando por alto. Y esto creo que es algo que a muchos os va a sorprender incluso, pero esta diferencia que estamos viendo, en la que Xbox Helix ganaría por un 31% a PlayStation 6, es una diferencia técnica menor a la que tenemos entre Series X y PlayStation 5. Y pensadlo un momento, la Xbox Series X actualmente tiene 52 unidades de cómputo. ¿Cuántas unidades de cómputo tiene la PlayStation 5? 36 unidades de cómputo. Eso hace una diferencia de casi el 44% a favor de Series X. Por tanto, Series X es
un 44% más potente que PlayStation 5 y Helix sería un 31% más potente que PlayStation 6. Y si miramos el bus de memoria, que es básicamente el ancho de la autopista, volviendo a la analogía de los coches en la que viajan los datos, en esta generación Xbox tenía un 25% de ventaja, mientras que en la próxima generación la diferencia entre el bus de memoria de PlayStation 6 y Xbox Helix sería de un 20%. Xbox Helix tendría 192 bits, mientras que PlayStation 6 tendría 160 bits. ¿Qué nos dicen todos estos datos, todos estos números, todas estas cifras? Que sí, Microsoft sigue diseñando el chip más masivo, pero la brecha de silicio puro entre ambas compañías se está acortando cada vez más. Y aquí es donde More Law is Dead nos pide que además activemos un poquito el modo escéptico, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque tener el motor más grande no tiene por qué asegurarte ganar la carrera si no los pones a las revoluciones adecuadas, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Y aquí es donde entran las velocidades de reloj, lo que siempre habéis visto con los gigahercios de los procesadores y todo el rollo. Volviendo al ejemplo de los coches, tienes un motor enorme, fantástico, pero ¿a cuántas revoluciones vas a hacer girar ese motor? En la generación actual sabemos que Microsoft ha hecho un trabajo increíble con la refrigeración de Series X para que fuera súper silenciosa, pero para lograrlo, entre otras cosas, limitaron la velocidad de su chip a 1,8 GHz. Sony, por el contrario, ¿qué hizo? Tenía un motor de menor cilindrada, menos unidades de cómputo, pero decidió apretar más las tuercas a PlayStation 5 y subir sus frecuencias por encima de los 2,2 GHz para compensar, como te digo, que el chip de PlayStation 5 pues es más pequeño que el de Xbox Series X. La pregunta que se hace More Law is Dead, y creo que es interesante conociendo pues la filosofía de diseño tanto de Microsoft para su hardware como de PlayStation para también su hardware, es ¿y si la historia realmente se repite? Hay simulaciones que indican, y esta es información de More Law is Dead, que Sony podría exprimir la arquitectura de PlayStation 6, que sabemos que va a ser RDNA 5, a velocidades muy altas, rozando de los 3,2 a los 3,5 GHz. Si Sony hace esto y Microsoft decide volver a su filosofía de diseño de Series X, ser conservadora para que la consola no suene básicamente como un avión despegando, os digo una cosa, que esa ventaja teórica que os he comentado antes de un 31% más de unidades de cómputo, un 31% más de potencia que tiene la Project Helix, respecto a PlayStation 6, se esfumaría por completo en la práctica. Esto, repito, es información de More Law is Dead y yo aquí simplemente soy un mero transmisor de ella. Ambas consolas, al final, lo que quiere decir Tom de More Law is Dead es básicamente que ambas consolas, a pesar de que hay más unidades de cómputo y hay más memoria RAM en Project Helix que en PlayStation 6, ambas consolas acabarían rindiendo de una forma muy similar en tu televisor, ¿ok? Ahora, igualmente tenemos que ser justos, porque si Microsoft dice o llega a decir, oye, al cuerno este tema del silencio, al cuerno este tema de tener una consola que prácticamente no se caliente nada, y suben también o deciden subir sus relojes a esos 3,4 GHz, entonces ahí sí, Project Helix va a ser un monstruo inalcanzable por PlayStation 6. Pero hasta que no sepamos realmente a qué frecuencia van a trabajar ambas máquinas, comparar solo el tamaño del chip es hacerse trampas al solitario. Pero igualmente, dejando los hercios a un lado, que creo que es un tema bastante interesante, pero que todavía desconocemos ni el propio More Law is Dead, que es el que nos ha filtrado todas las especificaciones de la Next Gen, pues si no lo sabe él, nosotros no lo vamos a saber, los vamos a ver menos. Entonces, vamos a ir a lo que nos duele realmente en la cartera de verdad, que es precisamente, pues cuánto van a valer estas maquinitas, porque aquí es donde ambas compañías ya sabemos que han tomado caminos totalmente separados. Vamos a hablar de la información que nos ha traído More Law is Dead a través de la BOM, lo que se conoce en la industria como la Bill of Materials, la factura de materiales. Como te digo, esto es literalmente la lista de la compra, lo que le cuesta a la marca, en este caso Microsoft o PlayStation, comprar las piezas a los fabricantes antes de montarlas en la caja. Por el lado de Sony, Tom de More Law is Dead nos dice que la filosofía está clara, que PlayStation 6 va a ser, como sabemos, una consola tradicional, un sistema cerrado, hiperoptimizado, centrado en meter toda la carne en el asador con el Ray Tracing y en su inteligencia artificial para rescalar imágenes, que ya sabéis que es una solución propia, el famoso PSSR, que ya va por su versión 2.0. Al mantener un chip en un tamaño más pequeñito, More Law is Dead estima que fabricar esta PlayStation 6 no va a ser o no va a tener un coste de locura, y que Sony, debido a que ya sabéis que subvenciona la consola, es decir, la vende a pérdidas, le cuesta más fabricarla del precio que pagas tú en tienda, pues podría lanzarla, atención al precio, entre 549 a 649 dólares. Probablemente, según el propio Tom de More Law is Dead, sería la versión sin lector de discos. Eso creo que nadie tiene ninguna duda, y que Sony pues nos volverá a vender
ese lector de discos aparte por 80, 100, 120 dólares o lo que básicamente le dé la gana. Pero la consola full digital, según More Lies Dead, costaría entre 550 y 650 dólares. Una subida que es razonable respecto al precio que tuvo PlayStation 5 en su lanzamiento, y teniendo en cuenta cómo está la inflación, cómo está el mercado de la RAM y de la SSD, incluso me parece un precio difícil de asimilar en el buen sentido, que no me lo acabo de creer, que puedo pensar que puede ser incluso más caro, pero a su vez también pienso en un negocio como PlayStation, que al final depende mucho de que, no te voy a decir, vamos, sí, cientos de millones de personas compren juegos en la tienda de PlayStation. PlayStation es un producto que debe ser accesible para las masas para mantener el negocio de Sony sano, entonces yo no me imagino a Sony vendiendo una PlayStation 6 a $1000, a $900, a $800, porque básicamente su negocio muere. La gente no va a entrar a su tienda, no tanta gente va a comprar su PlayStation 6 y al final pues se les va a ir todo al garete, porque vuelvo a repetir, la PlayStation al final es una llave para entrar a un gran centro comercial donde tú te gastas el dinero. La gracia está no en que compres la máquina, sino en que te gastes el dinero en ese centro comercial que se llama PlayStation Store. Sabemos que el caso de Microsoft es muy diferente, ¿ok? Sabemos además que, lo sabemos por Sarah Bond, lo sabemos incluso más recientemente por la nueva CEO, por Asha Sharma, que Helix va a ejecutar juegos de PC, y ya hemos explicado aquí en este canal que va a ser una especie de híbrido, por un lado consola, pero que a su vez te va a permitir ejecutar a través de capas de compatibilidad. No sabemos exactamente cómo lo van a hacer, pero el tema de los contenedores que os expliqué en un vídeo, pues bueno, básicamente vamos a tener este híbrido, un PC de gama altísima metido en una consola, si lo queréis entender así, aunque yo os explique yo que esto es mucho más complejo de lo que parece. Y More Lies Dead ha sacado la calculadora del Bill of Materials, que os he dicho antes, la factura de materiales de Helix, y a muchos les ha asustado porque solo la GPU adaptada de escritorio, sí, va a ser una GPU evidentemente que viene de la arquitectura nueva de AMD y tal, pero dice More Lies Dead que solo la GPU adaptada de escritorio para Xbox Helix le costaría a Microsoft $550 por unidad. A eso, según el propio Tom, habría que sumarle $100 de CPU, otros $100 de un SSD que ya sabéis que va a ser súper rapidísimo, y unos $200 en la barbaridad de memoria RAM que va a necesitar, que bueno, que me diga More Lies Dead dónde encuentra memoria RAM a $200, además estamos hablando de 32 o de entre 36 y 48 GB de RAM, pero bueno, entiendo yo que Microsoft, pues al comprar en masa le saldrá más barato. El coste de fabricación que le sale a More Lies Dead, que os repito, para los que no lo sepáis, que aparte de ser la fuente que cualquier canal y cualquier medio está utilizando para hablaros de las especificaciones de PlayStation 6 y de Project Helix, o de Magnus en su día, porque es el nombre en clave que tiene en AMD, este señor, antes de ser youtuber, era un chico que se dedicaba literalmente a estimar costes de componentes y a asesorar a la hora de cuánto debía costar un componente en el mercado de acuerdo a cómo estaba el mercado. Su trabajo es este. Entonces, este señor nos dice que fabricar Xbox Helix, su coste total de fabricación, la factura que paga Microsoft por cada maquinita que tiene empaquetada para llevar a la tienda, sería entre 850 y $900. Todavía está en duda si con la nueva CEO, si con la nueva estrategia, Microsoft venda esto a pérdidas o lo venda a ganancias o a cero, ni ganar ni perder, desde el día 1. Yo personalmente soy de los que piensa que al abrirte a Steam, Epic y demás, es un riesgo innecesario vender esto perdiendo dinero, porque al final estás vendiendo un PC a la gente a un coste más barato que el precio de mercado normal del PC, y al final puede ser que mucha gente compre esta máquina en lugar de para comprar videojuegos y la vendes a pérdidas para, no sé, para una estación de trabajo. Entonces, yo creo que Microsoft no la va a vender a pérdidas, que estoy por supuesto dispuesto a sorprenderme, pero igualmente More Lies Dead estima que Microsoft podría aplicar un pequeño margen de beneficio comercial. Aquí hablamos de un 10% de beneficio, algo muy modesto. Estaríamos hablando, según el propio More Lies Dead, que Project Helix podría llegar a las tiendas a unos $1000. Y 1000 pavos, que sé, ya sabéis que esto va a ser un debate, va a ser la primera consola, por así decirlo, que pueda llegar a las 4 cifras. A muchos sé que le va a dar un microinfarto al escuchar, como te digo, por primera vez una consola por 1000 pavos, pero como siempre os digo con este dispositivo, hay que pensarlo fríamente, hay que pensarlo con perspectiva. Si esta máquina te va a permitir instalar Steam, si te va a permitir instalar Epic Games, jugar toda tu biblioteca de PC, jugar a toda tu biblioteca de Xbox desde la Xbox original, con un rendimiento gráfico equivalente a un ordenador que hoy en día te puede costar perfectamente, y siendo generoso, un ordenador equivalente a lo que supuestamente va a rendir Xbox Helix por menos de 2000 pavos, es imposible que lo obtengas. Aquí es donde llego al final. Aparte tendríamos el factor de forma, la adaptación al juego de consola. Por tanto, ¿es realmente cara esta Xbox Helix? Pues honestamente, en mi opinión, es costosa. Cara no es. Para el usuario entusiasta que quiere potencia bruta sin
complicarse aparte montando piezas, Project Helix a 1000 euros puede ser uno de los mejores productos en la historia del hardware de videojuegos y no tengo ningún tipo de duda. Igualmente, lo que más me gusta y en resumen de todo esto es que se ha acabado la guerra de los clones. Por un lado, PlayStation 6, que va a ofrecer una experiencia tradicional de consola, súper optimizada y a un precio, podríamos decir que como está el mercado terrenal. Por otro lado, Xbox Helix, pues que va a romper las reglas, transformándose en una especie de PC consolizado o consola con híbrido de PC premium consolizado para el que quiera la máxima potencia y flexibilidad, cueste lo que cueste. Igualmente, me gustaría saber qué opináis de este cambio de paradigma, si sois de los que pagaríais gustosos esos 1000 pavos por tener un híbrido entre PC y Xbox hiperpotente en el salón de vuestra casa, o si preferís la propuesta más clásica, más conservadora, más económica de, vamos a poner para encontrar el punto intermedio, de 600 pavos, 600 euros de PlayStation 6. Pues dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios, aparte del participo también quiero vuestra opinión, que este debate me parece interesantísimo. Y señores, ahora tenemos que hablar de una noticia que ya trae cola de hace tiempo. Y bueno, antes para poneros en contexto, los que no me conozcáis sabéis que me dedico al derecho de forma profesional. Y en este caso, antes de ponerme la toga, hay que decir que soy jugador. Y hoy me voy a poner un poquito aquí para explicaros uno de los mayores bombazos legales de la historia de los videojuegos. Un caso que acaba de arrancar en los tribunales. Sí, ya ha arrancado en los tribunales del Reino Unido y que podría cambiar para siempre cómo compramos nuestros juegos digitales. Hablo de una demanda colectiva que ya hemos traído previamente al canal llamada PlayStation You Owe Us, que básicamente la traducción es PlayStation nos la debes, y estamos hablando de un litigio de un total de 2.000 millones de libras. Y para básicamente explicaros todo, os voy a pedir que os pongáis cómodos porque voy a traducir un poquito del lenguaje leguleyo a un idioma que entendamos todos y os daré mi opinión profesional al respecto y me voy a mojar también con un poco las predicciones al respecto de este caso, ¿ok? En primer lugar, tú te preguntarás, en esta demanda que le piden o que se le exigen, o sea, que le reclaman a Sony 2.000 millones de libras, ¿de qué se le acusa a Sony exactamente? Pues bueno, el resumen rápido es abuso de posición dominante, monopolio. La demanda, liderada por el defensor de los derechos del consumidor, Alex Neil, representa unos 12,12 millones de usuarios de PlayStation en el Reino Unido y lo que argumentan es que Sony tiene un monopolio ilegal en la distribución digital dentro de su tienda PlayStation. Legalmente, esto se sostiene atacando un contrato que Sony hace firmar a todos los estudios, el infame GDPA. Y para no aburriros con cláusulas, básicamente ese contrato que Sony hace firmar a todos los estudios y editoras, básicamente dice dos cosas. Uno, si quieres vender tu juego en digital en mi consola, solo puedes hacerlo a través de la PlayStation Store. Y punto número 2. Sony tiene el derecho exclusivo de fijar el precio final, llevándose, ya sabéis, el sagrado 30% de comisión que siempre hemos comentado en el canal. La acusación alega que, al no permitir tiendas alternativas, como sí pasa en PC, Sony infla los precios de forma artificial. De hecho, los peritos estiman que llevamos años pagando los juegos digitales un 20% más caros de lo que costarían si hubiera competencia real. Si los demandantes ganan, cada usuario británico afectado entre 2016 y 2026 podría recibir una suma de entre 100 a 162 libras. Ahora bien, como os he dicho, como abogado, básicamente os digo que la defensa de Sony es de primero de carrera tecnológica, ¿ok? Ellos argumentan que no hay monopolio porque compiten en un mercado de sistemas, es decir, su defensa es básicamente, señorías, si el jugador no le gustan mis precios en la tienda digital, es libre de irse a comprar una Xbox o una Nintendo Switch. Pero aquí es donde el abogado de la acusación ha estado brillante y ha desmontado esto explicando lo que en derecho llamamos el coste de ciclo de vida. Cuando tú te compras una PlayStation 5 en la tienda, es imposible que calcules cuánto te van a costar los juegos en los próximos 7 años. Una vez entras al ecosistema, como os he dicho, estáis atrapados. Cambiar a Xbox sabemos que no es gratis, implica comprar otra máquina que te cueste 300, 400, 500, 600 euros, perder tu biblioteca de juegos digitales, perder tu suscripción de PlayStation Plus y abandonar tu lista de amigos. Esa fricción es altísima y Sony se aprovecha de ello, evidentemente, para mantener los precios altos. Y es que, señores, en los juicios corporativos hay una pistola humeante que es muy importante, que son los documentos internos. De hecho, los correos internos suelen ser la perdición de las empresas en muchas ocasiones. Y en este juicio han salido a la luz, atención, documentos desde 2009 que dicen que gigantes como EA o Ubisoft le pidieron a Sony montar sus propias tiendas dentro de PlayStation y que Sony se negó rotundamente. Y en sus propios emails internos además admitían que no lo hacían por limitaciones técnicas, sino para poder proteger por su posición de mercado, poder fijar
fijar sus precios y no perder su margen del 30%. Incluso sabían que la PlayStation Store era peor que Steam a nivel de funcionalidades, pero como no tenían rival en su consola, tampoco sentían la necesidad de innovar. Y mirad ahora cómo estamos, que quieren meter Steam en la próxima Xbox. La verdad es que dos realidades tan diferentes, ¿verdad? De todos modos, ¿cuál es mi opinión? Me quito un poquito la careta y os voy a decir que demandas colectivas de este calibre son titánicas porque, bueno, sobre el papel perder casi 2.000 millones de libras es una táctica clásica de anclaje, para ir lo máximo para luego negociar. Eso creo que todo el mundo lo tiene claro. Sony tiene, pues sabemos, una empresa enorme con muchísimo dinero y va a alargar esto todo lo posible, y mi predicción realista, basándome en casos similares como el de Epic Games contra Apple, es que es muy poco probable que Sony acabe pagando esas 160 libras en efectivo a cada jugador. Sin embargo, hay dos escenarios que sí que podrían llegar a valorarse, y es que o bien Sony llega a un acuerdo extrajudicial multimillonario que se traduciría, pues no sé, por ejemplo, en saldo para el monedero de PSN para los usuarios ingleses, no en dinero real en efectivo para su cuenta bancaria, o lo que es más importante para la industria a nivel de justicia global es que la justicia obligara a PlayStation a abrir su ecosistema. Es algo que veo muy difícil, pero tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Europa, que ha obligado a Apple a permitir tiendas de terceros en el iPhone, y no sé si no tiene por qué ser a través de esta denuncia, pero en el futuro, tal vez que dentro de unos años, y más por los movimientos que está haciendo Xbox, se abra un camino en el que PlayStation y Nintendo estén ya solas con un duopolio, dos empresas japonesas, y que tal vez dentro de unos años veamos la tienda de EA, la tienda de Ubisoft integradas dentro de la interfaz de PlayStation 6 o de Nintendo incluso, compitiendo en precios y ofreciendo rebajas para llevarse al usuario. Eso, pues como os he dicho, con los estudios bajaría el precio el 20% de verdad, y ese sería, creo yo, el verdadero triunfo de esta demanda. Igualmente, veo difícil también este escenario teniendo en cuenta que está muy estructurado ya este monopolio de precios de Sony, así que igualmente seguiremos la demanda de cerca y cualquier nueva información que llegue la comentaremos en este canal. Igualmente, me gustaría saber qué pensáis vosotros de todo este lío judicial, porque vosotros me diréis, oye Álvaro, pero Xbox hace lo mismo, ¿por qué no denuncian a Xbox? Bueno, Xbox sabemos que por un lado emite códigos de sus juegos para venderse fuera de la tienda de Xbox, algo que PlayStation no hace. Ya habéis visto que en la Seneva y en otras proveedoras de clave no te venden claves de los juegos de PlayStation, solo venden saldo. En cambio de Xbox te venden saldo de Xbox, pero también te venden claves de juegos de Xbox individuales. Lo podéis ver en Eneva, que tenemos muchísimas promociones en las que te vendo directamente el juego de Xbox, no saldo para que compres ese juego. En PlayStation es saldo para que compres el juego, nunca hay claves de juegos para comprar individualmente. Sí que esa es la principal diferencia. Igualmente a Xbox el panorama este se le va a acabar ya, no va a tener ningún monopolio de su tienda, porque en su próxima Xbox Elix sabemos que vas a poder instalar pues básicamente la tienda que te dé la gana. Así que nada, seguiremos informando, pero la verdad es que se pone calentito esto para Sony. Empieza las vistas para esta demanda colectiva de 2.000 millones de PlayStation Chihuahuas, y como te digo, cualquier novedad te la voy a comentar en el canal. Y señores, ojo a lo que acaba de presentar Nvidia, porque la verdad es que me ha hecho la boca agua, y en este caso lo han hecho de la mano de The Witcher 4 en la GDC de 2026, donde también debemos aprender novedades de Project Helix. Nos han enseñado unas cosas que nos van a volar la cabeza. Ya sabemos que CD Projekt Red está usando el Unreal Engine 5 para desarrollar este juego de Witcher, que ya sabéis que entró en fase de producción a tope en el año 2024. La noticia de hoy que tenemos sobre The Witcher 4 y sobre Nvidia es la colaboración para integrar una tecnología que, hay que decirlo, suena a magia negra. La tecnología se llama RTX Mega Geometry, y para los que seáis pues más casuales y este nombre os suene pues tal vez, no sé, a una clase de matemáticas en el instituto, en el colegio, pues os lo voy a explicar bastante fácil. En un videojuego absolutamente todo lo que veis en 3D está hecho de polígonos, y cuantos más polígonos tenga un objeto, más realista y más detallado se ve. Esto creo que lo sabemos todos, ¿verdad? Pues bien, Nvidia presentó esta tecnología junto con sus nuevas tarjetas de la RTX 5000 que van a estar apoyadas en esta tecnología, y lo que hace es multiplicar la complejidad visual de una escena de forma absurda. Hablamos de pasar, pues tener por ejemplo 50 millones de polígonos en pantalla a 500 millones de polígonos, lo que es una locura. Y vale, vosotros me diréis, pues Álvaro, si multiplican por 10 los detalles, multiplican por 10 los polígonos, mi ordenador pues puede salir ardiendo, puede ser que no tire con esto, o voy a necesitar pues un PC de la NASA. Y aquí viene lo alucinante y lo realmente interesante, porque hemos hablado simplemente de meter más polígonos, pues por poder meter, pueden meter, ¿verdad?
Lo alucinante y la magia de esta tecnología es que el RTX Mega Geometry que te estoy comentando está diseñado para que todo ese extra de detalles apenas tenga impacto en el rendimiento. De hecho, optimiza tanto cómo se calcula el Ray Tracing, que no solo reduce el consumo de memoria VRAM de tu gráfica, sino que encima te da más FPS. Sí, habéis oído bien, gráficos fotorrealistas con mejor rendimiento. En la pequeña demo que han enseñado a puerta cerrada y que no se ha podido ver, pero lo han comentado algunos miembros de la prensa, CD Projekt ha dicho que va a utilizar esta tecnología concretamente para el sistema de follaje, es decir, para crear bosques gigantescos, súper densos, con unas hojas y una iluminación que, según dicen los que la han visto, parece más una película live action o la vida real que un videojuego. Los que sois más entusiastas, pues sabéis perfectamente que los bosques densos son los mayores asesinos de frames en los mundos abiertos, así que básicamente solucionar esto es el santo grial. Y si sois de los que no os creéis nada hasta que no lo veis funcionando, os doy un dato real. Esta tecnología, aunque es muy nueva, ya se ha implementado en el impresionante Alan Wake 2 y los resultados están ahí. En ese juego el Mega Geometry ha dado entre un 5 y un 20% más de rendimiento usando Path Tracing, que sabéis que es la iluminación más bestia que existe, ahorrando además unos 300 megas aproximadamente de memoria VRAM. Así que en resumen, familia, ¿qué queréis que os diga? Si tenéis hardware moderno de Nvidia en vuestros PCs, preparados porque CD Projekt tiene ahora mismo en sus manos la herramienta perfecta para hacer que el mundo de The Witcher 4 sea el más inmersivo, el más denso y el más ambicioso que hayamos visto pues jamás en un RPG de fantasía, y todo sin que la tasa de frames se vaya a pique cuando entremos a cazar monstruos en un bosque frondoso. Evidentemente, esta tecnología no solo la va a aprovechar The Witcher 4, sino lo que la aprovecharán también otros muchos videojuegos de high-end que le decimos aquí en el canal en el futuro, pero ahora mismo lo conocemos con The Witcher 4 y la verdad es que todo esto suena impresionante. Más rendimiento, mejor iluminación y a un coste menor, menos VRAM que gastamos. Fantástico. Amigos y amigas, llegamos al final del vídeo. Os voy a pedir que activéis la campana porque estamos alerta de todo lo que pase en la GDC con Project Helix, con Xbox, así que activa la campanita porque en cuanto sepamos algo vais a tener un vídeo recién salidito del horno al canal y no quiero que lo perdáis. Así que suscritos, campanita, recordad el participo, como siempre comentarios con vuestra opinión de los 4 temas que hemos tratado en este vídeo y muchísimas gracias por llegar al final. Nos vemos en la próxima, chicos. Gracias de corazón, stay sexy, adiós.